Muy buenas tardes, somos miembros de la Fundación Raíces y Sueños y estamos aquí porque queremos conversar con usted. Mi nombre es Vilma, soy de la comunidad de Piquigua. Mi nombre es Luis Saldarriaga, soy de la comunidad de Piquigua. Yo soy José Alchivar y soy de la comunidad de Piquigua. Yo me llamo Mali Moreira y soy de aquí de Sencillo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ermita Miranda Veiga y estoy mi casa donde vivo, la ciudadela es Los Ángeles. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 75 años. Muy bien. Ahora, usted nos estaba diciendo ahorita que a usted le tenían que poner Ennita. Sí. O Ennita. Ennita. Yo era Ennita. Ennita. Ya. Pero le pusieron Ermita. En la cédula, cuando se renovan la cédula, ya me fueron cambiando. Ya. ¿Y por qué le ponían ese nombre? Mi papá me puso ese nombre porque y antes pues ellos eran en esos Bristol que veían en los almanaques que le decían, veían los nombres cuando la fecha pues uno nacía, entonces ahí estaba ese nombre. Ah, ya. Sí, por eso me puso Ermita Damiana, porque yo rezaba Damián, el nombre Damián. Entonces él me puso Ermita Damiana y ya del bautizo pues fue María, que me pusieron el nombre María, porque como las iglesias católicas dicen que las mujeres son María y los hombres son José, no sé cómo. ¿Y dónde nació usted? Yo nací en el sitio Juan Vázquez, allá donde está mi mami. Mi mami también todavía está viva. Ah, todavía está viva. Viva mi mami. ¿Y cómo se llama su mamá? Ella llama Leonora Veiga. Mi papá llamaba Pablo Enrique Medranda. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Hermanos somos 9. 9. ¿Todos viven por aquí o están lejos? No, ellos están en el sitio Juan Vázquez donde yo nací. Ya están todos, o sea, todos. Mis hermanas, solo una hermana vive, 2 hermanas viven, porque mi papá tuvo 2 mujeres. Esas 2 mujeres las tuvo cada mujer en una casa y cada mujer tuvo hijos. ¿Al mismo tiempo las tenían las dos? Sí, a todas 2 estaban en esa. Bueno, a mi mami le hizo su casa aparte, a otra mujer también la tenía aparte en la casa. ¿Y usted cuánto tiempo hace que vive aquí? Yo ya tengo aquí viviendo casi 8 años, desde que me vine de la finca de donde le dieron herencia a mi marido, y ya aquí solo allá está un hijo mío, la tía Maneli, que está con el esposo, y mi otro hijo que también se comprometió con una mujer. ¿Y qué es lo que más le gusta de este lugar donde vive ahora? Bueno, pues yo ya le quise comprar un terreno aquí, porque siempre aquí pues uno venía, a veces no había dónde aposar, tenía que uno andar buscando la casa de la familia, pues entonces yo le dije a mis hijos, yo tenía como a mi marido pues le dieron de herencia unas vacas y llegamos a tener casi como 25 cabezas de vaca. Entonces yo dije que iba a vender unas vacas para comprar un terreno aquí. Entonces por eso compré aquí. Bueno, cuéntenos un poquito a qué se dedicaban sus papás. ¿Qué hacían cuando usted era niña? Cuando mi papá era agricultor, él le gustaba trabajar. Él trabajaba con eso en San Roque, con el finado Manuel María Bonilla, que dice, que vivía con una señora que llamaba Sobeida Moncayo. Entonces, él trabajaba para ellos. Él trabajaba allá, él allí era que trabajaba, y con un señor que llamaba Eufemio Moncayo. Con esos 2 trabajaban. Y con ese trabajo que él trabajaba, pues era para mantener a mi mami y a la otra mujer. Bueno, esa otra mujer que hostigó, lo abandonó, lo dejó. Y entonces vino mi papá Carrió con todos sus hijos para que mi mami los tuviera ahí.
Su mamá crió sus hermanos de padre. Sí, pongamos, de la otra mujer era uno que llamaba Túrfido Antonio, otro que llamaba Pío Gualberto, Leticia, Inés Colombia y otra niña que llamaba Gloria Esperanza. En total eran seis. Seis. Y de mi mami era un hermano que llama Domingo Bolívar, era el nombre de Miranda Vega. Y yo, que le seguía, se llamo Ermita Miranda Vega. Y hay otra que llama Evángela, y la de ahí es uno que llama Onofre, otro que llama Segundo, de ahí una que llama Juana, y Lino, el último que cuando mi papá murió, porque mi papá murió aquí en San Isidro, que se emborrachó y se murió intoxicado de trago. Entonces mi mami quedó embarazada. Mi papá tenía 49 años. Estaba joven. Tomaba bastante. Sí, bueno, no tomaba, pero cada vez que tomaba le hacía mal. Entonces, como él se fue a tomar, o sea que tenía que pagar adentro en la finca de un señor Teófilo Bravo, que tenía una tienda, vino él, fue a pagarle, porque ya te pues fiaban la comida, daban por la comida así por 15 días, por un mes o por un invierno, que ahorita ya no nadie quiere dar así. Pero ahí sí, mi papá ya tiempo de cosecha de café, porque ahí se vendía el café, pues, el café, el cacao, eso era lo que se vendía. Y la finquita pues de mi mami con mi papá tenían cacao y café. Y él cogía, cuando era tiempo de cosecha, pues cogía harto café y él con eso pagaba lo que él sacaba para el invierno, el azúcar, el arroz, todo lo que es vivo. O sea que ya la cosecha estaba comida cuando llegaba. Sí, ya cuando ya él ya tenía que pagar, y ahí pues vuelta pagaba y le volvían Le volvían a dar. a dar. Sí. Eso así es que. Ya. ¿Y cómo se llevaban ustedes con su papá y con sus hermanos, a pesar de que no eran hermanos de la misma mamá? ¿Cómo se llevaban ustedes? Su No, papá era como hermanos, los estricto. queríamos muchísimo, nosotros jugábamos, mis hermanos, mi papá, porque mi papá tenía el papá que ya vivía por allá por Vijagual, por Colorado, por allá vivía el señor, mi abuelo Nicanor Medrano, que era el papá de mi papá. Se iban con mi mamá a coger arroz, porque ellos sembraban el arroz, y se iban a coger el arroz, y nosotros nos quedábamos toditos en la casa, todos. Mi papá tenía porque ya tenía una vitrola que le decían vitrola, pues yo no sé cómo era que se llamaba, pero ahí le decían vitrola. Y mi papá se iba con mi papá con mi mami a coger arroz donde mi abuelo Nicanor, y a nosotros, hasta un mes estábamos solitos ahí. Puros chicos, puros hermanos. Sí, nosotros hermanos, mis hermanas. ¿Y la comida quién la preparaba? Y nosotros, porque mire que nosotros de la edad de 6 años ya cocinaban, ya hacíamos comida. Aprendieron temprano. Es que mi mami era bien estricta, mi mami ya desde muy chiquita, pequeñita nos hacía la ropa, todo teníamos que lavar. Ahora que mi mami, nosotros como quiera le destetábamos a los niños. Ayudaban ustedes. Sí, ella cuando ya se embarazaba, ya nosotros teníamos que hacer los cargos de los pequeñitos porque ella le daba a mi mamá a veces hasta 5 años a un muchacho. Y a ella cuando se destetaban eran lloronísimos, nosotros teníamos que hacerlos asustar, porque ahorita uno no debe ni que siquiera mencionar. En esa época uno no tenía que mencionar al demonio, porque y nosotros hacíamos así por la pared, porque se ponían llora porque querían mamar la teta de mi mami, y le rascamos por la pared. Ahí viene el cuco, no llora. Y nosotros le arruinamos las paredes. Y ahí ellos se quedaban queditos y querían volver a llorar. Vuelta le rascábamos.
Con eso lo calmaba. Y con eso ellos hasta que ya después ya se olvidaban de esa cuenta. Una noche, 2 noches lloraban, ya la otra noche ya no lloraban. Y para eso su mamá, ¿dónde estaba con su papá? Y ella estaba en su cuarto que dormía con él. Ah, Y si no, a veces se iban de la otra mujer. Así es. y su mamá, además de hacer las tareas de la casa, ¿a qué más se dedicaba? Y ella solamente al trabajo doméstico, como criar gallinas y lavar, cocinar, atender a mi papá. Y la otra mujer, sí, esa señora llamada Monse Faría, ella sí era profesora, ella estaba en el sitio Boquita donde vivía don Anselmo Vera, pues ahí había muchísima gente y ella puso una escuela ahí y tenía muchísimos alumnos que ella les enseñó a leer. ¿Usted fue a la escuela alguna vez? Yo no, donde ella no. No. Pero sí, Nosotros aprendimos en San Roque cuando vino un profesor que se llamaba Líder Doña de Portovia. Nosotros fuimos a la escuela a San Roque. De Juan Vázquez íbamos a pie, teníamos que ir corriendo para llegar a las 7 de la mañana a la escuela. Y no era que porque llegamos, nos íbamos a la escuela, nosotros no íbamos a levantarlos a hacer el desayuno para todos esos muchachos y dejarle hecho café a desayunar a mi papá. Y ahí dejar lavado plato, barrido, todo, ahí era que nos íbamos a la escuela. ¿Y a qué hora se levantaban? Y a las 4 de la mañana hacíamos tortillas de maíz, hornada, o si no polvique, todas esas cosas. Mi mamá nos hacía levantar así. No les daba pereza levantarse, ¿no? Ya estaban Y acostumbrados. éramos yo una hermana que se llama Leticia, mi hermana Leticia, que ella ahorita está en ella y yo nos levantamos a hacer el desayuno. Y nos poníamos a rayar el pan ahí y nos quedábamos. Yo primero rayaba un poco, porque a veces teníamos que hacer 30 mazorcas de maíz que habíamos que rayar, porque eran bastante niños, pues bastante gente en papa. Y yo como estaba con sueño, yo les decía, raya, hermanita, vos que yo ya me quiero como dormir un rato. Ahí se ponía a rayar mi hermana. Y después ella también decía, yo también quiero dormir. Ponte a rayar vos, que yo ya... Cuando una rayaba, la otra dormía, bueno. Sí, así era. Así nos turnábamos, dormíamos un ratito y seguíamos rayando más hasta que ya lo rayábamos todas las mazorcas, entonces ya hacíamos las tortillas y las jornadas. ¿Usted conoció a sus abuelitos de parte de papá, de parte de mamá? ¿Cómo se llevaba con ellos? Mi abuelita, mi abuelo de parte de mi mami, no, porque cuando ya mi abuela se vino de por ahí, porque el señor era Goyo Avega, pero era de por allá de Mojo, por allá esa parte no conozco. Y mi abuela ya llegó viuda con mi mamá por ahí al sitio de Juan Vázquez. Y ahí fue que se crió y ahí se conocieron con papá y los reunieron. Y mi abuelo Nicanor, sí, pues a él sí lo conocí y a la mamá de mi papá que llamaba Amelia Nap, era apellido Nap. Y ella ¿Cómo eran ellos con ustedes? ¿Sí los querían? sí, tenían una buena relación. y porque nosotros éramos desde pequeña, nosotros hacíamos todo, pues mi papá nos ponía a cargar leña, mi papá sembraba zapallo en esos montes o cogía media de partes de otras partes. Nosotros cargábamos todito esos zapallos para los puercos. Mi papá tenía altísimos puercos, eran hasta 2 chiqueros de puercos. Y para esos puercos nos hacía cargar esos zapallos. O sea que la infancia de ustedes fue Sí. bastante... Y mire, a veces era porque nosotros vivíamos en Juan Vázquez y a veces teníamos que cargar zapallos, esos maíz redrojos. Mi papá a mi papá les regalaban todo ese cuando sembraban esa gente por acá, los flores, todo, les regalaban ese maní que ya el redrojo que dicen pero ellos lo dejaban en las matas.
Y de ahí había que recoger. Y de ahí los llevaban nosotros a toditas a despicar ese maní redondito. Pero ahí dejaban bastantísimo maní. Y papá a veces hasta 2 sacas de maní se cogía. ¿Y eso qué lo hacía? Y ahí ya pues, con ese para comer. Para... Para hacer la sal prieta, hacer maní molido, para la comida. Y esos zapallos también teníamos que cargarlos. Y mi abuela pues vivía por ahí mismo en Juan Vázquez, pero para arriba, y nosotros íbamos a ver agua allá donde ellos tenían un pozo, porque decían papá porque el agua de Juan Vázquez es salobre, es amarga. Y entonces para allá donde vivía pues mi abuela con el finadito Sergio, que venía siendo tío de mi papá, era medrando también ese señor, decía que esa agua era más buena, Más o sea buena. que Era dulce. era dulce, sí. Y donde nosotros subíamos agua era el agua salobre. Entonces nos íbamos a ver agua allá. ¿Y en qué Y carga? allá llegábamos donde mi abuela a veces subíamos ahí, nos daba a veces de mañanita, sin tomar café íbamos a subir agua. ¿Y en qué cargaban el agua? ¿En algún ¿Y burrito? qué va a crear a pie? El papá hacía unas marimbas de caña, que le decíamos canutos nosotros. Los famosos. Y eso, con eso lo tapamos con una tusa de maíz. Y ahí nos embarcábamos cada quien un canuto. Y por ahí la gente decían, ahí vienen las pavillas, porque así le decían a mi papá, le decían las pavillas, las hijas de Pablo Enrique, dice, esas muchachas, dice, parecen agrias, cargando agua, dice, subiendo. Eso era todo. Y los varones, por los hijos de mi papá, los varones, pues tenían que ir a trabajar con él. Ah, o sea que a ustedes las mujeres les tocaba cargar el agua, cargar la leña, Pañar leña, de todo. Y él los dejaba de gente. Pero él nunca nos decía de malas maneras, sino que, hijitas, ustedes hoy día me van a hacer esto. Así era cariñoso con ustedes. Y dice, no, porque ellos sí eran cariñosos. No porque yo las mande, dice, porque ciertamente son mujercitas, pero se van bien juiciositas por una pica que había con un caminito, piso era montaña todo. Y nosotros nos íbamos por ahí. Cuidadito con alguna cosa. ¿Y alguna cosa que era eso? Y yo no sé. Decía que nos cuidáramos. Nosotros, créanme lo que nosotros, en la infancia de nosotros, andábamos toditas, porque éramos mi hermana Leticia, Colombia, Evángela y yo, éramos 4, porque las demás estaban pequeñitas. Y nos íbamos, así era a ver agua, nosotros veíamos gente pasar, a gente borracha, nosotros los refundíamos por esos montes y nos escondíamos. Ay, hasta que no pasaban esa gente por el camino que pasaban, nosotros volvíamos a salir de donde los escondíamos. ¿Y qué? ¿Tenían miedo? Y porque nosotros decíamos que cualquiera nos podía hacer daño, pues, sí. éramos mujeres. Y a veces iban borrachos, y los borrachos pues sí. nos respetan. Y por eso nosotros los escondíamos, y nosotros nadie nos veía. ¿Tenían vecinos ustedes o no tenían? Sí, ahí eran vecinos en Fombás, que era un señor que venía siendo también primos hermanos con el papá. Ah, era como que era Llamaba Manuel Antonio, otro señor que llamaba Emilio Falconi, y por ahí el vecino que era también el tío de mi papá, que llamaba Sergio Miranda, que a la vez venía siendo el padrastro. Pues después que mi abuela se separó con mi abuelo Nicanor, porque él se llevó otra mujer, ella se volvió a meter con otro hombre de apellido Medrano. Eran Medrano. Y además de hacer todos estos trabajos que nos ha contado usted, ¿tenían algún rato para jugar? Sí, nosotros, mire que mi papá nos hacía muñecas de palo. Y nosotros íbamos de una señora que llamaba Blanca Falcone, que era hija de este señor Emilio Falcone, y les hacía los vestidos.
vestidito de retacito viejito, porque no era retazo. No. Y nosotros vestíamos la muñeca y teníamos, así había un árbol que le decían árbol, y ese era gruesísimo así, y eso era como muy una casa. Y tenía como una puertita y nosotros hacíamos las casas para jugar con esas muñecas. Y esas falcones nos hacían muñecas de trapo, muñequitas de trapo. Y ellas mismas los hacían los vestiditos y todo, ya venían, cuando ya nos entregaban las muñecas ya estaban vestidas con vestidos. Y nosotros ahí ya después que hacíamos todos los oficios nos íbamos a jugar. Solo jugaban muñecas, ¿qué más juegos podíamos jugar? Y ahí a veces jugábamos a las escondidas, jugábamos, de noche nos bajábamos a jugar con la luna, a patear esas ranas, sapos, todo. Una vez por andar en esos juegos, jugando de noche, nos fuimos así corriendo, así patea a los sapos, porque habían bastante. Nosotros le teníamos coraje a los sapos porque esos sapos teníamos que todos los pollitos meterlos en un cajón, porque si se quedaban así en una esquinita, esos sapos le chupaban el pelito a los pollitos y se morían, se ponían así infladísimos y se morían los pollitos. Y nosotros decíamos, vamos, estos sapitos de mierda que andan queriendo matar a los pollitos, vamos matándolos a punta de pata. Y como jugando pelota, mete pátalo. Y nos fuimos así, mi hermana vino y se choca con un tronco y cayó encima de una raíz y quedó muerta. Y nosotros decíamos, que ahora qué hacemos con mi hermana, ya llorábamos ahí, le soplábamos la boca, nada, y la sobábamos, ¿qué te pasa, niñita? ¿Qué te pasa? Ella quedado muerta. Yo no sé si fue que se hizo la muerta o para ver qué decíamos nosotros, que nosotros ahí llorábamos. Y ahí como yo era la más grande con ella, pues, y las otras eran más pequeñas, yo digo, ayúdenme a cogerla para llevarla arriba a la casa. Y ya pues la cogimos y todas las fuimos llevando y ya la pusimos allá. Y dijo por la otra, por la Colombia, que era la más última, y aquí nomás pues ya se murió mi hermana, ya vamos a tener que prenderle la vela y velarla. Y yo no digas eso. Cuando al ratísimo ya teniéndola ahí, ya ahí que estábamos ahí. ¿Y a la mamá no le decían? Y no, porque si le decíamos, ahí los castigaban vuelta por andar. Ay, sí les daban, sí las castigaban. Claro, sí. porque nos castigaban. Nosotros no le queríamos decir nada, pues. Queríamos que de vuelta volviera. Ahí le pedíamos a Dios, ay Diosito, Diosito, ayúdame para que mi hermana se vuelva a vivir, Dios mío, ayuda. Ahí llorábamos hasta que ya después cuando al rato hizo así como y nosotros dijimos, ¿qué fue que te pasó, hermana? Y ahí ya la vimos que ya tenía vida, y entonces le digo, vámonos, subiéndonos arriba, ya no subíamos más. Y le contaron a la mamá lo que había pasado. Sí, le contaron. ¿Y qué le no? Porque si le decíamos, por ahí mismo nos metían las palas. ¿Y con qué les habían dado? Y mami tenía un bollero, de esos bolleros que antes le pegaban a las bestias. Y nosotros nos quedábamos ahí en la casa. Cuando mi mamá se iba a trabajar con mi papá a coger arroz donde mi abuelo, hacíamos bailes, fiestas, mis hermanos ponían esa música de la vitrola. Y una vez por estar baila, pues nosotros bailábamos. Sí, bailábamos. Sí, sí. Nosotros bailábamos la música y cantábamos, y esos muchachos también. Y en eso estábamos en esas cosas, y era por tarde de la noche, se llama. Cuando yo me fui, y yo digo, yo ya me dio sed y me fui a tomar agua a la cocina, a tomar agua. Cuando todos esos muchachos venían corriendo, se chocaron conmigo, me tumbaron. Y yo, ¿qué les pasa a ustedes? Es que vimos un bulto, hermanita. Un hombre, dice, que venía, dice, subiendo para arriba.
Yo digo, eso es mentira, yo les dije. Yo nunca pude ver, mis hermanos además veían, pero yo no. ¿Y qué? ¿Tenían la puerta abierta? Y no, pues estaba cerrada la puerta, pero es que venía subiendo la escalera. ¿Y quién es? Y era, dice que habían visto un hombre, una persona. Y ya después ya nos salgan hermanitas de rémolos en el cuarto. Y yo no, yo decía, pero sí, gente, personas que tiene que oír que sube y que suena el piso, que se camina y todo. Y ya no jugamos más, ni bailamos más. Nunca más, ese fue el Y no, y de repente nos poníamos así, pero ya ahí ya nos quedamos hasta tardísimo. Y eran casi como la 1 de la mañana y todavía estábamos en Fortaleza. Ya que sí se llevaba bien con sus hermanos, sí jugaban, Sí, se jugábamos divertían. entre ellos nunca nos peleábamos entre hermanos. Usted antes hablaba de que a uno le ponían nombres en el bautizo. Mire, ¿Ustedes son en el bautizados? bautizo, sí, por eso es que digo, porque nosotros fuimos bautizadas y confirmadas, porque ya en las iglesias católicas uno lo confirmaban por el mes de diciembre, algo así, que hacían esas confirmas. Y ahí fue cuando ya me pusieron el otro nombre, que me llamé. Ah, le pusieron María. María. Sí, me llamaba en mitad Damiana María. Y todos mis hermanos tenían 3 nombres, Ah, todos tenían tres nombres. porque eran confirmados y bautizados. ¿Y usted sí ha seguido en esa fe que la bautizaron, en esa fe que la... No, No. yo ahorita estoy en la iglesia Luz del Mundo. Ah, usted está en esa iglesia. Allá voy. ¿Desde Donde cuándo? agarran. ¿Desde cuándo? Desde que, miren, yo cuando quise hacer la primera comunión, esos curas, todas las madres, esos catecismos, todos los vendían. Y nosotros que no teníamos veces, pero no para comer o un caramelo. Entonces yo decía, pero todavía uno lo ponen a hacer comunión y le venden estos libros. Pero a mí sí me gustaban los libros. Ah, A mí me gustaba leer libros. Y yo me gustaba leer los catecismos, todas esas cosas, pero todo eso era vendido. Nosotros ya lo estábamos estudiando el catecismo, pero solo ahí nos daban el libro para que estudiáramos, pero para que nos lleváramos. Por eso yo digo, yo ya no creo en esta iglesia católica, porque todo era vendido. Todos esos libros, ni Biblia ni nada uno tenía. Por eso yo. ¿Y ya se bautizó usted en la otra iglesia? Ya se bautizó. ¿Y cuánto tiempo hace? Y ya como 3 años. Ah, o sea, desde que está aquí. Sí, pues ya Ah, desde ya, que- ya. ¿Y cuando iban a la escuela jugaban? ¿O no? ¿O solo iban a aprender? ya ¿Hasta qué aprendí. grado estudió? Yo estudié hasta 4º grado, porque no terminé primero, porque ahí murió mi papá. Y ya ahí mi papá salió a San Isidro aquí a estudiarlos, a ponerlos a la escuela, a arrendar una casa, con misión de comprarse un terrenito para salir de aquí. Y ya no alcanzó, falleció. Entonces yo estaba, ni culminamos el año porque mami apenas mi papacita nos llevó adentro de la Ah, sí. y todavía faltaba para culminar el año y no quiso quedarse, ella dijo que se iba. Y ahí a todito nos sacó de la escuela y nos fuimos a hacer oficio adentro de la Entonces ya ahí ya ni catecismo, ni escuela, nada. Nada, yo estaba en el catecismo y ni terminé tampoco, porque ya ella no me dejó. Y no a mí, pues ella como que poco le importaba decir, pues bueno, voy a trabajar para que mis hijos terminen de estudiar, dice ya más que sea la primaria.
que se iba, que hacía. Mi papá se iba. Ya, y cuénteme eso de la... Luego de que ya su papá murió, su mamá, usted ya estaba joven o todavía no estaba pequeña. Cuando mi papá murió, yo ya tenía 13 años. Y la otra hermana mía, porque éramos, como quien dice, Leticia, mi hermana, éramos de la misma edad, porque como ella era hija de la señora Monte Faria, mi papá las tenía las dos, pues yo nací y nació mi hermana. Ah, eran casi como, de la casi misma como edad. así, como mellizas. Éramos. Y toda la otra que llamaba Colombia era con la que llamaba Gana. Nacían casi en el mismo día. Y ahí cuando ya mi papá murió, ya mi mami quedó viuda, mi mami nos hizo guardar vuelos 3 años, Ay. que mi papá murió. ¿Y qué consistía el guardar? Y yo quedé de negro, no teníamos que ponernos ninguna otra ropa. Ahora que no teníamos ropa y tuvimos que teñir con ese jabón de teñir la ropa. Ah, se color teñía la negro, ropa. sí. O sea, la ropa que Toda tenían la hicieron negra. negra, sí. La teñimos ya para andar de vuelo, según. Solo Ahí negro. murió mi abuela Angélica y por eso ese vuelo fue Ese pueblo fue ingerido. ingerido ahí, porque primero murió mi papá y después mi abuelita. Y ahí mi mami ya me decía que tenía que guardar. Pero ella también guardaba duelo. Claro, pues ella también andaba vestida de negro. Ay, mira. Y así fue que ya... Y entonces, usted su juventud como quiera la pasó de duelo. Sí, pero ya Después no iban a la mire, fiesta. la vez que ya votamos el duelo, mi hermano se había enamorado de una muchacha de por allá, de Llore, por allá, y nos llevaron a una fiesta por allá, pero fuimos vestidas de negro. Y allá vinieron esas muchachas, eran apellidos Falcones, y nos dieron ropa, nos hicieron sacar esas batas negras, y nos dieron ropa esas muchachas. Y nos pusimos ropa de esas allá y bailamos en esas fiestas. Y mi Pero su hermano, mami no sabía. sí, mi hermano Tulio, porque era mayor, porque él era el que ya estaba jovencito, ya andaba enamoradito. Entonces dice, no, pues dije, yo me voy a dejar a mis hermanas para que mi mami no nos castigara. Porque mami decía, porque ella ya hemos ido de negro y vuelta a llegar allá. Así, con otra ropa, porque a mí ya nos prestaron esa ropa y teníamos que llevarla para lavarla allá y después devolverla. Y ahí ya pues él llegó a la casa y ya le dije, mami, que no lo castigue, que fue por él, que él se sentía así. Mami, bueno, ella le tenía, le quería más a ese niño. Como, no era el hijo de ella, porque era hijo de la señora mía. Pero ella lo quería como él. Y ahí pudieron votar el duelo. Y ahí, pues, ahí ya votamos el duelo. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Ahí yo tenía 14 años. Ahí ya tenía 14 ya. Y ahí de 14 años se enamoró mi marido, el papá de mis hijos. Ah, allá en ese baile se enamoraron. Sí, ellos también me han ido. Ah, Y de ahí él siguió enamorado hasta que tuve los 16 años, 17 años. Y ahí yo ya me fui con él. no se casó, se fue. Él me fue a pedir para que mi mami no lo gravísimo, porque no gustaba con él. Ah, no lo quería. Entonces, ¿Y cómo hacían para verse, para...? Porque era mujer y nosotros nomás, él llegaba a la casa porque él llegaba hasta abajo, mi mami nunca le decía suba. Ahí no, eso es porque yo le digo que ahorita las muchachas andan guiadas con sus enamorados, nosotros no. no. Solo era lo miramos por esos huequitos de las mentiras. Nunca, Nunca se abrazaron. nunca, a lo mejor dicho hasta el día que ya, como que dije, yo digo ya él dijo, porque si mi mami no me dejaba casar, que me vaya con él, porque él, si yo no me iba con él, ya se iba a matar, para los hombres para conquistar a la mujer, engañarla. Uno se deja engañar, pues no, pues fíjate, de verdad me quiere, por eso se quiere matar.
entonces yo vine y me fui. Mi mami era que me perseguía, quería matar. Ah, estaba brava después. Ay, ¿cómo hizo para regresar? Al mes, cuando ya Tito ya me había llevado, nos fuimos a pedirle perdón a mi mamá, y mi mami ahí me dijo, donde tu mamá te pega, yo te dejo botada ahí. Y yo digo, bueno, pues digo, si ya me deja botada, pues ya me quedo con mi madre. Y no, y bueno, mi mami Ya le había pasado por ahí. así ya le había pasado el coraje, ya no me arrodillé, sí, a pedirle perdón, pero mi hijo dice, levántate, dice, porque bueno fuera que te cogiera y te metiera una paliza. Y entonces ya Tito, como era así, mi marido era como eso todavía era, pero Tito también no se da cuenta que Tito también me gustó, y yo creo que no se casó tampoco, sino que se fue. Usted tiene la culpa porque no me quiso dar preso, yo no me debo. Entonces dijo mi mamá, yo tengo que ahorita sí tienes que casarte. Así Pero es. se casó después, ¿no? ¿Solo a esa única fiesta fue usted? ¿De qué era la fiesta cuando fueron? Y eso era de que celebraban las Marías, porque había una muchacha de ese señor que llamaba María. Y era el mes de diciembre, pues, por el día de la María. Ella estaba celebrando esa. ¿Cómo eran esas fiestas de antes? Esas fiestas que ustedes iban. Y ahí, pongamos, ella, ahí no es como ahorita que a uno le dicen feliz cumpleaños, le cantan. Ah, no. Ahí nomás era bailar y le ponían una billetada. Todos los que iban no pasaban regalo, nada, sino que le ponían plata con un imprendiz de fin. Ah, le ponían plata. Sí, así. Y ahí, bueno, la comida sí era buena, gallina, hacían de todo, dulce, todas las cosas. ¿Y a fiestas de santo usted no fue? Y claro que ahí íbamos ya después, ya cuando ya botamos el duelo, íbamos a la fiesta de San Pablo, de todos los santos, pongamos de los San Juanes, Manuel, las cruces, todo eso. Sí. ¿Sí le gustaba participar a usted de esas fiestas? Y íbamos porque ya le invitaban a mi mamá, y ya como ya estábamos yo con mi hermana Leticia y Evángela, éramos tres ya grandes, ya por eso nos invitaban a mi mamá para que nos llevaran a bailar, ¿no? ¿Qué baile bailaban? Ahí los bailes eran, me acuerdo las canciones, me he olvidado los nombres del aguardientero que le dicen, esas canciones que le dicen. El aguardientero. Ay, mamacita, yo tengo ganas de conseguirme una noviecita, un noviecito, todas esas canciones. Todas eran canciones. Sí, la María Teresa. La María Teresa, como cántenos un pedazo. María Teresa tiene ganas de tembanchar. Cuando suena la fiesta, comienza de bolear. Esa era la negra candela, todas esas canciones que eran como movidas, como merengue. Esa otra canción que, bueno, ahorita sí la cantan, esa canción que le dicen, que era meretumbel, no sé cómo se llama. ¿Pero bailaban con guitarra o con qué? ¿O con la vitrola que Con guitarra y con esas vitrolas. ¿Usted no tiene por si acaso una vitrola? No. No. ¿Y qué la hicieron la Mi vitrola? papá tenía una, pero mi papá después la vendió. Y de esos tocaditos, todas esas cosas. ¿Y usted con su esposo, desde esa vez que se vieron, se enamoraron? ¿Cómo fue ese Y proceso? él ahí me perseguía a mí, pero es que él era enamoradísimo. Ah, era... Yo, bueno, él se enamoró de mí, pero yo no le dije que sí lo quería, sino que él me perseguía.
Donde quiera que usted Donde estaba. quiera que ahí. iba a un baile, ahí estaba él. Y sí bailaba. Pero sí, lo primero que me elegía a bailar era a mí. A veces yo estaba en el cuarto, De allá ya pongámosle ya a los amigos, mi mami tenía consejo porque mi mami era bravísima. Mi mami no, mientras nadie más bailara, yo estaba en el cuarto de mi tía. Me decía, tú no sales a bailar todavía. Y bueno, yo le hacía caso, yo estaba ahí. Cuando ya le decía pues a los tíos míos, él tenía pues bastantísimos que eran trabajadores de don Felipe Vera, y ya les dije, antes les dije la bailar esa vieja, dije, no me quiere dejar bailar con esa muchacha. Y entonces venía, me iban a elegir a bailar, pero no bailaban, si era un tío, primo, lo que fuera, no bailaban conmigo, sino que era para entregarme. La sacaban a bailar ellos y acá luego se la entregaban Sí, a él. me entregaban a él. Y usted se dejaba porque le gustaba también el muchacho. Bueno, sí, pero yo todavía no le paraba bola porque mi mami decía porque ese Tito, yo oigo decir que se lleva a las mujeres y viejita las deja buenas. Y era cierto. Y era se, verdad, se pues, llevaba a las muchachas. que era mujerieguísima. Y usted así se arriesgó a ir como él. Y ya fuera el engaño, la mentira. Ya me dejé engañar, pues ya me... Bueno, y ahora cuénteme, ¿qué comidas hacía su mamá cuando ustedes estaban pequeños, jóvenes? Ay, mi papi hacía unos grandes bailes para tiempo, es que él llamaba Pablo Enrique. El Pablo San Pablo hacía unas felices. Ahí mi papi, como él tenía altísimo cuerpo, él era hasta 2 chanchos que mataba. Y mi mami hacía las punzadas, rellenas, esas longanizas. Ahora mi mami tenía una piedra grande, así que nosotros el día que iban a hacer esa fiesta de San Pablo, teníamos que estar porque antes el comino había que molerlo, no era como ahorita que ya viene, ya que uno nomás le tira la comida ya molida. Ahí uno tenía que moler ese comino, como retostarlo así en una bandejita, y ahí ya lo molíamos en una piedra de moler con otra piedra. Hasta que tuviera fin. Y el maní todo molíamos en piedra. Todo. Sí. Después fue que mi abuela Angélica compró un molino y ese molino se lo dejó de herencia a mi madre. Porque mi papá nunca compró un molino. Ahí ya se facilitó el trabajo. Sí, ahí ya molíamos en el molino. Porque eso de moler en piedra hasta el maíz, a veces mami, mire que mi papá tenía un búnker grandísimo, de esos búnkeres que eran de pilar, café, para tostar, todo era ahí. Y el maíz para hacer chicha había que machucarlo en ese búnker. ¿De qué hacíamos la chicha de maíz amarillo? Esa era la bebida favorita. Sí, oiga, esa Ahora, era la que brindaban en las fiestas. Ay, que hacían. sí. Sí. ¿Usted hace ahora esa chicha? Yo sí. Sí, no se ha olvidado. No. De las comidas. Porque mi suegra también hacía. Que Y mi suegra hacía también hasta para darle a los trabajadores. Los trabajadores tomaban chicha. Nomás no era para las fiestas, era No, para una los bebida trabajadores como jugo, así. Sí, que riquísima que era. Y ella hacía esa chicha. Y papá hacía esa fiesta de San Pablo e invitaba todos los días, porque él sabía tocar guitarra. Por eso que mis hijos tocan guitarra, son todos 4. El Ramiro, otro que se llama Jimmy, Wilmer también, no que como ahorita se ha dedicado al trabajo, pues no. Pero él sí tenía guitarra. ¿Cuál? Todo. Wilmer, otro, el hijo mayor, y otro que se llama Ramiro. Todos de ellos tuvieron guitarra. Cantaba. Mi papá también era músico, y él cuando iba hacía esa fiesta de San Pablo, él invitaba todita la gente. Él de aquí, de San Isidro, llevaba a un señor que llamaba Armando Robles, otro que llamaba Pablo Mero. Todos esos músicos los llevaba para que cantaran en su fiesta. Otros señores que eran de para allá, Cañaveral de San Roque, para allá.
que llamaban, eran Palacio, apellidos Palacio, eran 3. Uno que llamaba Barón Palacio, otro que llamaba Juan Palacio, Agustín Palacio. Todos esos iban a cantar un señor que llamaba Santo Herrera, unos Herreras que cantaban. De Moreira por allá venía un Tarco Faría o Didimu Faría, todita esa gente iban a cantar. Y ese baile era pura guitarra. ¿Y ustedes mujeres no aprendieron a tocar guitarra? Yo cantaba con mi papá, pero ya ahorita hasta las canciones en mi vida. Mi papá compraba de Julio Jaramillo, él compró toditos los cancioneros, porque antes habían cancioneros de la música de Julio Jaramillo. Y toditas esas canciones nosotros las aprendimos y las sabíamos y se las cantábamos porque mi papá él cuando estaba buena las manos de él tocaba la guitarra. Pero una vez cuando se puso de peleón, porque mi papá era borracho y peleaba, al machete unos tales Fermín Saldarriega, por ahí casi le trazan esta mano, y desde ahí ya no tocó más guitarra. Si quedó falla, pues la mano. Y ahí no le enseñó a usted que aprendiera. Y sí cantaba, pero ya yo le cantaba las canciones, es que me ponía a aprender las canciones que compraban los cancioneros. Y él ya le decía la tonada y todo lo que era la música, y ahí yo ya cantaba, y entonces me tocaba la guitarra. Pero si tal vez no se había muerto, sí había aprendido. Hubiera aprendido, sí. Era sido importante que usted aprendiera a tocar. En cambio, mi hermano mayor, uno que llamaba Domingo, él sí aprendió, y a él no le enseñaba, solo con verlo. Solo con ver, inteligente. Sí, solo con ver aprendió. Bueno, ¿y cuántos hijos tuvo usted? Yo tuve 15. ¿Todos también? No, tuve un aborto, el 15 fue un aborto. Y ahí el mayor llamaba Tito Alfredo, y de ahí nació otra que está en Quito que llama Gladys, de Gladys es Wilmer. De ahí nació una que llama Bexi, que está por el Durán. De ahí nació otra que se me murió por allá. Un tiempo nos fuimos por allá a la Concordia, por allá mi marido se fue a trabajar por allá. Y allá nació otra hija mía. Ella murió allá y quedó enterradita por ahí. Y ahí es otra que se llama Nelly, que es ella que es más fina. De Nelly es una que se llama Lunara. De Lunara es Ramiro, de Ramiro es Wilter, de ahí es otro que se llama Jimmy. El mayor es Wilter y el primero era llamado Tito Alfredo. Ese también se me murió de 4 años, pero le dio tos y ahí murió. ¿Y así cuántos tiene vivos en la actualidad? Hay 11 vivos. 11 vivos. Se murieron 4, el aborto, una que ahí está, la que está del lado de allá, tenía 18 años, llamaba así Isabel Verona. ¿Y ella de qué murió? Se accidentó con un cable de luz. Eso, ya tenía 18 años. Se llamaba Verónica. ¿Y usted sí pudo mandar sus hijos a la escuela? ¿Usted...? Ellos fueron a la escuela hasta terminar la primaria. O sea, ¿Su esposo sí vivía todavía? Cuando él falleció ya quedaron los más pequeños, los más últimos ya no. Ya yo tuve que seguirlos estudiando, pero terminaron la primera. Y ahí ellos ya no han aprendido, pero... ¿Y él de qué se murió? Le dio un infarto al corazón. ¿Y cómo se portaba él con usted? ¿Era bueno?
Ni muy bueno ni muy malo. Cuéntenos, a ver. Ay, él era bien estricto, él, oiga, créanme lo que... Yo por eso es que yo le digo ahorita, que ahorita hay las mujeres que son de ahora, no son como las que somos de antes. Nosotros teníamos que hacer lo que los maridos decían. Pongamos, Tito se iba a una parte, decía a las 11:30 ya tenía que estar el almuerzo, porque si en el momento que él llegaba y todavía la comida yo recién la estaba haciendo, venía, me volteaba todas las ollas y la comida, porque ya antes no usábamos cocina de gas, era a leña, que ahí viraba esas ollas, todo eso era un humo, como una nube que se encerraba en la cama. Entonces usted le tenía miedo. Yo tenía que tener ya la comida hecha, ya preparada, cuando él llegara a sentarse ya con... Ya me hice. Pero de castigarle no le castigaba. ¿Quién me va a castigar? A veces cuando que era mujeriego se iba y yo le reclamaba cualquier cosa, o él mismo se ponía a decirme que estaba con tal mujer y que esto y que el otro, entonces yo ya me ponía brava. Y yo ya me ponía brava, pero cuando ya me daba coraje yo ya lo insultaba también, pues por eso él me acallaba con las cachetadas, con puñetes. Y usted no se lo devolvía, usted se quedaba ahí pegada. Y no, pues, una vez me pegó, que por eso tengo ese enfermo este ojo, que me plomó el ojo con un puñetazo que me lo pegó aquí. Y ahí, dígame, quedé ciega. Pero yo tenía una olla de agua hirviendo y él salió para afuera. Me dejó golpeada, pero se fue. Y yo me lo fui siguiendo ahí, tú estás ciega ahí. Ay, cogí la olla y se la volé. Y él a lo que vio que yo iba con la olla, saltó y se fue, que si lo cojo en media escalera, con la olla hirviendo, lo baño. Lo había quemado todo y la olla cayó, o sea, el agua todita quedó en escalera. ¿Y por qué aguantaba usted tanto? Maltrato tanto. Y es que de antes nosotros las mujeres teníamos que aguantar, porque sí. Así era Y así era la vida, pues, de uno. Los hombres eran machistas. Las Y mujeres mire que acalladas. sí, yo con ser que yo le decía a mi mamá cuando yo ya me sentía joven, yo le digo, yo algún día, yo quisiera, porque yo tenía un tío que llamaba Ciro Medrán, que él vivía aquí, por aquí vivió, ya falleció. Él se llevaba tan bien con la mujer que ellos bailaban, ellos eran todos abrazos. Yo digo, alguna vez yo quiero tener un marido así como mi tío Ciro, que sea cariñoso con la mujer, porque mi papá era lo mismo que mi mamá. Que también la Le maltrataba. pegaban, ¿no? Es que como él tenía esa otra mujer por ir a él, mi mami se ponía brava y ya por eso la dejaba. Se iba, pero la dejaba golpeada. Quizás usted por eso se dejaba también. Y claro, pues yo digo, yo heredé, porque yo decía, yo no quiero tener una vida así que un hombre me pegue. Pero me tocó también a mí. Lo que le tocó a mi mami también me tocó a mí. ¿Y usted aguantó hasta que él se murió? ¿O ya después cambió? Y ya él se murió, pues ya quedé sola. Y yo dije, yo jamás me meto más. Yo para aguantar el golpe de un hombre así, prefiero estar sola. Por eso yo no me metí en marido. Bueno, cuéntenos también un poquito sobre la Semana Santa. ¿Cómo eran esos tiempos cuando usted estaba joven o cuando ya tenía sus hijos también? ¿Cómo se celebraba la Semana Santa? Mire, cuando era la Semana Santa, el día lunes era que tenían que dejar hecho todo, pongamos, cortar leña, amontonar el plátano, todo choclo, todo esto, porque una semana antes estaban haciendo el bollo mestizo, las humitas que le dicen que no. ¿Y qué cosa es el bollo mestizo? Bollo mestizo es que va con maduro y choclo. Usted no ha comido eso. No comí. Ni sé cómo se hace. ¿Ustedes? ¿Cómo se llama? Nosotros le llamamos bollo mestizo, pero no sé cómo. ¿Cómo lo preparaba?
Y eso se le ponía, había que moler la canela, todo, clavo dulce, todo molido. Se le echaba quesito, se le ponía mantequilla, todo bien revuelto, pero con maduro, el maduro de plátano. El maduro tenía que estar madurito y nosotros con el mismo choclo, mi mami nos ponía a rallar el choclo para ella hacer esos pollos. Sí. Y ya pongamos, nosotros teníamos que, ella tenía un rayísimo así de esos que hacían expresamente para, y ahí rayábamos primero el maduro, el que se podía rayar, y el choclo. Y de ahí con una mazorca de choclo lo íbamos machucando el maduro sobre el rayo. Y ahí se revolvía el choclo con el choclo rallado con el maduro. Y ahí en el mismo hojita de choclo, ese choclo había que irlo sacando todito, la hojita que quedara así, cortarle abajo donde está pegado el choclo, para que, y ahí se le pone una hoja así y otra acá así, y ahí se tiraba la masita de la masa y se envolvían y se amarraban con la misma hojita de choclo y ahí se hornaban en el horno de... Mi mami tenía un horno de olla de barro y ahí ponía esos... Los ponían a asar. A hornarlos. A hornar. Esos quedaban de un día para otro hornar. Y también decíamos también de choclo mismo, la de maduro, pero de guineo, del banano. Esas le decíamos las majadas. O sea, hacían de dos maneras. Sí, el mestizo liado en hoja de choclo y las majadas hornadas así en horno. Y eso era para la Semana Santa comer. Tenían hecho ya. Y a los mediodías ya ponían ese bollo mestizo, ponían las majadas, hacían manjar, hacían natilla de maíz amarillo. Y ahí vamos porque dicen que eso son 12 platos que hay que hacer por de la Semana Santa. ¿Usted sigue haciendo eso ahora? Ahorita no, porque ya aquí ya no se hace. Hacíamos cuando estaba, ya me metí con mi marido, con mi suegra, ella ayudábamos entre todas a hacer, Margarita, la mamá de ella. Y ahorita ahí teníamos que ayudar a hacerla. Yo creo que antes se comía rico, se comía cosas que hacían... Y que ya antes, mire, ahorita pues ustedes, el frijol no tenía químicos, los choclos, todo era bien cosechadito. Todo era natural. Y era desde el frijol, el choclo, maní, de todo. Y bueno, cuénteme, hay gente que nos cuenta que en Semana Santa que se les aparecía el diablo, el duende, no sé qué cosa. ¿Usted tiene alguna experiencia, alguna historia de eso? Bueno. Si yo tal vez me amanezco contándole las historias. Cuéntenos, que a nosotros eso nos interesa conocer. Tiene que venir otro día. Y si quiere venimos otro día. Sí, porque mire, para la Semana Santa, un tiempo de Semana Santa mi papá antes de que fuera, porque la Semana Santa comenzaban decía que el día lunes no, pero él el día lunes se fue a cazar guanta en esas montañas se fue mi papá a cazar una guanta y se fue con otro tío que llamaba Ciro Medrano, que falleció aquí. Se fueron los dos. Ellos hacían así tarimas en árboles para cazar esas guantas. Y entonces llegaron a la hora, las 12 de la noche y las guantas no entraban. Entonces vinieron. Era pues tiempo ya de Semana Santa, pues ya estaba próxima la Semana Santa. Ya como que era desde el día lunes, pues ellos se fueron como a cazar el día que era domingo, que le dicen el domingo Ramos, algo así. Sí, ese día. Y entonces vino, él se fue, dije que ya no, las guantas no entraron. Entonces dice que al tío Ciro le golpearon el palo así. Como que se lo aplanearon, pam, 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 pam. Y que mi hijo se bajó y dijo, ¿dónde estaba mi papá? Y que le dijo, dije, ay, no dije esas juntas ya no entraron, ya no, vamos. Y que le dijo,
es tarde, pues ya eran como las 12 de la noche. Entonces se bajaron y dije, bueno, vamos. Cuando ya estando bajado, que iban caminando por las picas que tenían el camino, cuando han oído una música, pero era todo dar por la música. Como así como esa música de vitrola. Y que por estas montañas va a andar con música, dijo mi papá. Ay, dice hermano, y tal vez la familia Herrera, que andan por ahí, andarán perdidos. Y se fueron a la casa y la música seguía. Ellos iban caminando y la música atrás. Llegaron a la casa, subieron arriba y como que ese que los iba siguiendo puso todo en un tabladillo porque había una escalera que siempre le hacían unos tabladillitos así, y ahí subía otra escalera más. Y dije que ahí lo sintieron que puso y ellos asustadísimos, ya pues, con miedo pues, porque eso no era ya cosa buena, pues eso era cosa mala pues. Esa música no era normal, era un solo música. Y cuando ya ellos, entonces mi papá, como él sabía unas oraciones, dice de apartar el mal, comenzó a rezar, decían ellos. Y dice que ahí cuando ya se pusieron a rezar esas oraciones, pero fue mi papá, porque el otro tío mío era que temblaba de miedo. Cuando dice que oyeron una cosa como que cogieron como plata bastantísimo, pero así mayor, y la derramaron en ese cabello. Pero nadie se atrevía a bajar a ver. A mirar. Y ellos asustadísimos. ¿Y a qué hora se fue ese? Y de ahí ya ahí como se pusieron a rezar, pues ya fue, por eso fue que ya cogió ¿Y entonces qué sería? ¿Sería el demonio, pues. El demonio. Eso era demonio, porque antes eran que se aparecían los demonios. Y oiga, y es que es una cosa verídica. Yo le voy a contar una historia de este hijo mío que tengo, del Wilker. Y yo estaba embarazada, ya estaba casi para dar a luz. Entonces, mi marido se había peleado con un señor por allá por el Puco, le había metido una garrotiza, casi lo mata, entonces le pusieron una denuncia. Y él, toda la cosecha que tenía, vino el hermano, uno que se llama Ramón, dijo, yo dije, te voy a vender eso, dije, para que saques pues el sumario, porque ya lo habían denunciado. Y ahí vendió todo eso y ya no había, ya para cuando ya era de cosecha, pues ya no había pues choclo, no había comida. Y pues. Entonces ya un día, porque ya no había nadie, dijo, dice, mujer, dice, bueno, cocina. Y yo le dije, ¿qué voy a cocinar si no hay comida? Él no podía salir así, sí, porque decía que si salía lo cogían preso. Entonces no hay comida, y ahí pues los que les daban comida era mi suegro, pues Felipe, porque él entraba por la mayoría de comida, arroz, azúcar, todo, y él le iba a pedir al papá que le fiara hasta cuando él tuviera plata, ¿no? Y ese día no había. Entonces yo, la madre, dijo así como a las 12 del día, yo solo había hecho, me acuerdo que había hecho era un caldo de verde, usted rico ha comido caldo, caldo de verde. Eso, pero sin arroz. Se dijo, dije, chuta, dije, voy a tener, dije, que vender ese hijo que tú tienes en tu barriga al diablo, dije, para que me dé plata para yo tener plata. Yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Digo, ¿para qué dices esas cosas? Eso ni en broma tienes que decir. ¿Vos crees? Le digo que el diablo se te presenta a vos, le digo, tal vez le digo ni ánimo tienes de hablar con el demonio. ¿Vos crees que el demonio es cuál? Entonces dijo él, puta, dije, si yo quiero plata, pues yo con ese muchacho dije, si es varón, dije, se lo voy a vender al diablo. Se lo vendo.
Oiga, no ha de creer que ya pasó el día, llegó la hora de dormir. Cuando ya nos acostamos a dormir, ya hice yo merienda, una agüita de hierba alvija, por ahí con el mijito asado y todo. Cuando ya él se acostó a dormir, me acosté yo también. Yo estaba piponisma de mí. Cuando yo me había quedado dormida, cuando siquiera han de haber sido las 12 de la noche, cuando dice que oí un chiflido que lo dejó pues sordo, que le dijo de lo chiflió, entonces que él dice, ay, que yo dormidísimo. Cuando no duró casi ni media hora cuando le pega otro chiflido. Y ahí me cogió y me movió a mí, me hizo despertar, pues yo estaba dormida. Cuando me hizo despertar y me dijo, oye, dice, y me dijo, ¿pero qué? Dice, el diablo, dice, está chifleando debajo de la casa hasta, me dijo así. Yo, ¿qué le digo? Sí, pues le digo, te está chifleando para que bajes a hacer el negocio que no te dijiste que ibas a hacer. Entonces, y yo lo veía que temblaba así, de miedo, porque fue una cosa, pero yo no creía, mire, yo lo único que le pido a mi Dios, le digo que si es alguna cosa que mi hijo no le pase nada, se lo entrego a Dios y a Jesús, a mi hijito, le dije. Entonces dijo él, ay, dije yo, dije, fue una broma, te dije yo, ¿para qué te pones a bromear? Eso no es cosa de broma. Oiga, yo como estaba incrédula, cuando yo, para que yo escuchara el chiflido, créame lo que yo me quedé pues sorda de eso que chiflió feísimo. Yo me quedé sorda, por eso yo dije, ay, Dios mío, lindo, dije yo así, ¿qué pasa? Diosito santo, ¿para qué te pusiste? Eso es el demonio, el diablo que está ahí. Y entonces él me dijo, dice, vos que sabes rezar esos rezos, vos que rezar, que aparte que vaya, dijo. Yo digo, reza vos, pues le digo, si vos mismo te pusiste a decir eso, ahora reza. Yo le digo, yo me puedo librar, le digo, porque yo sé mis oraciones, le digo, y vos. Me dijo, él no se sabía, pero ni el Padre Nuestro, ¿sí? Bueno, pero mi Padre Nuestro sabía decir. ¿Y ahí qué hizo? Tuvieron que rezar juntos. Yo me puse a rezar. Ese fue. Y ahí ya se quedó eso como que yo como una cosa, creamos como cuando algo suena así, como así. Sonaba como que se iba yendo, pero sobre la tierra. Se fue como yendo así, se fue como una ramería. ¿Y fue la única vez que le llegó? Sí, espérese. Ahí cuando ya mi hijo ya tenía 8 meses, cuando llegué a los 9 meses que ya me tocó dar a luz, porque yo di a luz el 3 de marzo, por cierto que el 3 de marzo es el cumpleaños mi Wilton. Oiga, nació el 3 de marzo. Cuando ya pues nació, él se fue a buscar la partera llegó como a las 4 de la mañana, porque a mí me cogieron unos dolores tempranos, pero yo el día que ya ese chiflido me sonó, que yo lo escuché, este niño se me quería como salir de la barriga. Yo no sé si que dígame lo que yo ya di a luz a mi hijo a los 3 días, no ha de creer que yo me levanté, no sé qué fue que me levanté de la cama. Pues lo dejé solito y me salí afuera. Cuando a los 3 días oigo un chiflido de ese niño y lo voy a ver, estaba moradito así, pero como te había hecho como chiquitito. Si yo felicísimo y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ese niño, ¿qué fue que le pasó? Yo lo había dejado dormido y el niño chillo. Cuando bueno, yo ahí ese día ya como a los 6 días, 8 días de haber nacido mi hijo, ya mi hijo enfermo. Un quejín,
diabetes, muy enfermito. Y entonces yo a los 8 días ya, Tito dije, ese muchacho, dice, no deja ni dormir, dice, que le ha nacido ese muchacho enfermo. A él, mitad, dice, ese muchacho no deja ni dormir. Dijo, puta, si se muere, que se muera. Dijo, así todavía. Entonces, Margarita le dijo, pero la hermana, pues, pero no seas así, Tito, dice, si vos no quieres ir, dice, manda a Ennita, dice, que lo lleve al centro de salud, aquí a San Isidro, para que lo hagan ver, porque será alguna cosa, mal de 7 días, porque como ya creían eso en el mal de 7 días, pues. Y entonces, yo ya de ver que yo lo veía que estaba enfermito, como que tenía fiebre y como que se iría, tenía mamá. Entonces yo le dije al Wilmer, como él era el mayor, le dije, vaya, coja, le digo, ese burro y coja unas 5 o 6 gallinas, le digo, para llevarlas a vender a San Giro para hacer ver al niño. Y él nos hizo el rogar, cogió el burro, y así yo, y ya cogimos las gallinas, le echamos maíz, las cogimos. Yo ya iba saliendo afuera a la casa de mi suegro cuando yo iba con las gallinas y ya Margarita le había estado diciendo, porque ¿qué clase de padres quieres? Dice que vos vas a dejar morir a esa criatura. Y yo ya iba cuando él ahí vino y soltaron el burro y ya había cogido bestia y alzó las gallinas en las bestias más grandes y yo me fui con mi hijo. Me vine a San Isidro. Entonces ahí vivía una señora que llamaba Dolores Cedeño, que ella era media curandera, así curaba ojos, todas esas cosas. Entonces yo le dije, pues me fui donde ella y yo le digo, señora, yo quiero que me vea, mijito, qué es lo que tiene. Y me dijo que tenía espanto de muerto. Ella se puso a curar a mí ese día. Pero yo pensaba llevarlo a la iglesia, pues primero. Ya, a la iglesia. ¿Que no lo había bautizado? No, pues estaba recién nacido. Nomás tenía 8 días de nacido. Y entonces yo le digo, yo lo quiero llevar. Entonces ella me dijo que me lo iba a ver para ver qué era. Y dije que estaba espantado, que estaba ojeado, que todo eso lo curó. Y bueno, la verdad es que ella lo curó en mí y se alivió, se quedó, ya no le dio fiebre esa noche. Yo lo tenía ahí bien ligadito cuando a los 3 días de yo haber llegado a hacerlo curar ahí en la señora, de noche ya me acosté, pues bueno, yo ya no lloró, ya era sueño, que yo me dormía, me quedé dormida. Cuando eso de medianoche me despierto y mi hijo no estaba donde yo lo había dejado. Créanme, así estaba en la cama, mi hijito no estaba. Y entonces yo le llamo a la señora Dolores, le digo, señora Dolores, le digo, mi hijito no está. Y le cuento que tenía una perra que le decían la Mafalda, no me acuerdo cómo era que llamaba esa perra. Esa perra era jau, afuera por la casa. Cuando ella se levantó, se prendió vela, porque ella tenía una de santos en un altar y ahí prendió vela. Y se fue a la cocina. Dije, pero ¿y a dónde está el niño? Lo buscamos debajo de la cama, nada. Cuando no ha de creer que mi hijito afuera en la cocina, ya para salir afuera al patio, estaba mi hijito ahí liado con la franelita, con todo lo que tenía. ¿Y no lloraba? Y no, como estaba dormido y ya estaba allá. Y yo le digo, señora, ¿y quién se va a llevar el niño para acá? Pero ¿qué es eso? Entonces ahí ella dijo, esa señora hijita se puso a rezar. Dice, eso es porque don Tito, dije, ha dicho esas cosas. Y dije, por eso es que el malo se le quiere llevar al niño. Entonces al otro día de mañanita, ni movía más porque ya era día domingo, yo me fui a la iglesia, le pusimos un cristito en la manito, otro aquí en el pechito, el padre oró por él y todo. ¿Él lo bautizó? No lo bauticé yo todavía. Ya. Nomás fue que ahí le pusieron agua bendita, todas esas cosas. Le echaron agüita. Cruz y agüita, todas esas cosas. Y así le digo. Y después no le crees que Wilter, mi hijito, él ahí donde estaba pequeñito, él veía, él me decía, mami, dice,
yo veo, dije, porque ya hay una vez que lo fuimos compramos un terreno en Boquita y había una casa que tenía una ventana, pero esas tablas de noche que ya se movían mucho, se caían toditas en Boquita. Dice que veía un hombre con un sombrerísimo que lo quedaba viendo para arriba. ¿Y tú le tenías miedo? Él tenía miedo, él me decía, mami, pues ya estaba grandecito, pues ya tenía como 3 añitos. Me decía, mami, yo veo un hombre que me mira, dice para arriba, mire, yo no quiero dormir ahí. Y entonces yo le decía, pues bueno, ven, acuéstese conmigo. Yo me lo llevaba a mi cama. Y así yo lo tenía. Y después nadie cree que él veía cosas. Él veía. ¿Hasta qué edad vio esas cosas? Y todavía hasta ahora, Hasta ahorita que ya está grande. Yo por eso que digo que se vaya a la iglesia porque él siente que lo persigue algo. Sí. Digo, por eso que digo que es malo. Claro. Sí. A querer hablar con los demonios. Esas cosas que hice. Mire, su entrevista está muy importante. ¿Qué le parece si venimos otro día para continuar? Porque no nos ha contado nada de la medicina natural. No nos ha contado, o sea, hace falta muchísimas cosas que conversar con usted. ¿Qué le parece? No sé cuánto hay. Ah. A veces se me olvidan las cosas. No, pero hoy está, pero súper que pila contándonos todo. Ya se les cumplió el tiempo.